el senador republicano Eric Schmidt presentó una resolución en el Senado de los Estados Unidos, como muchas otras que se presentan, que insta a Panamá a cortar lazos con las empresas con sede en Hong Kong que administran varios puertos en el canal. Ellos están hablando de, por ejemplo, Panama Ports Company, una empresa afiliada a Hutchinson Port, Hutchinson Ports Ponghua, algo así, que tiene su sede originaria en Hong Kong, que actualmente es territorio chino. ¿Por qué digo actualmente? Porque hay que recordar que Hong Kong por muchísimos años fue un enclave colonial del Reino Unido. De hecho, cuando se hacen las contrataciones con Panama Ports Company, todavía Hong Kong pertenecía al Reino Unido. Esto es algo curioso e interesante que muy poco se menciona y muy poco se dice cuando vamos a hablar de, esta relación con Panama Ports Company. Pero qué importante, y esto sí hay que decirlo, qué importante es este punto, porque el caso es interesante, ya que todos están hablando que China, y me parece bastante llamativo que un senador de otro país trate de que Panamá rompa relaciones comerciales con otro país. Eso rompe y viola todos los tratados, la misma constitución. Panamá es un país soberano. Este senador está pensando que Panamá pertenece a los Estados Unidos, ¿o qué? Panamá debe tener relaciones con todos los países del mundo. Panamá comercialmente es muy fundamental y estratégico que tenga relaciones con... Sí, asistente, aquí viene asistente con la mía. Vamos a escuchar con todos los países del mundo, con China, con Rusia, con los países africanos, Sudáfrica, Australia, de todo. De verdad. Vamos a escuchar eso del sonido. Yeah, look, I mean, President Trump has outlined this recently, but this has been a concern for a while, in that China effectively has control of the Panama Canal. They control ports on either end. Why is that important? Because most of the goods and services, or most of the goods that we transport to the Pacific that go through the Panama Canal, our Navy goes through the Panama Canal. When we foolishly gave it away, the one condition that was insisted upon is that the canal will remain neutral. Vamos a ver, habló de la neutralidad del canal, pero esto está en inglés. Vamos a escucharlo en español a continuación en este medio. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Escuchamos. O sea, hay un protagonista importante en el canal de Panamá que no es Panamá. Es China, ¿verdad? Así que los chinos controlan los dos puertos más grandes en cada extremo del canal. En 2017, los panameños rechazaron la noción de que rechazaban a Taiwán como país. Se alinearon con China. Conocieron a China, firmaron la iniciativa de la franja y la ruta con los chinos en 2018, expandiendo su esfera de influencia en un área donde el 70% de todo el tráfico es tráfico estadounidense que pasa de un puerto a otro a través del canal de Panamá. El tratado que fue firmado deja una salida para los Estados Unidos que dice que si la neutralidad del canal es amenazada, podríamos recuperarlo. ¿Sabes cómo lo haríamos? Con el ejército de los Estados Unidos. No sé si alguien recuerda, obligación causa justa, pero enviamos al ejército de los Estados Unidos allá para patear traseros, derrocar al presidente y poner un nuevo presidente. Lo hicimos en unas 24 horas, así que podríamos hacerlo. Si yo fuera los panameños, no me acercaría demasiado. O sea, hay un protagonista importante en el canal de Panamá que no... Este señor acaba de soltar un montón de diarrea aquí ahorita, y lo acabamos de escuchar. Escuchen detenidamente la opinión del señor David Urban, a quien Mulino le pagará $200,000 mensuales por ser su representante en Washington. Esto tiene que aclararlo el presidente. David Urban: si yo fuera Panamá, no me acercaría tanto a los chinos.
En medio de la contención del gasto y el cuento de que no hay chen-chen, hay que preguntarse si un desembolso tan excesivo es prioritario en un país donde las carreteras están destruidas, no hay agua y las escuelas están hechas leña. Ahí están un poco incrédulos y estos señores de CNN, ya tú sabes cómo es CNN, la madre del wokismo a nivel mundial, están atónitos, perplejos. Esto es bastante rating y bastante paja que habla este tipo David Urban. Pero claro, vamos a entrar en el detalle de lo que está diciendo. Él habla de que si yo fuera Panamá, no me acercaría tanto a los chinos. Mi pregunta es ¿por qué? Panamá tiene relaciones con China desde que Panamá es Panamá, desde la época del canal y mucho antes con la construcción del ferrocarril. La relación actual con China, comercialmente hablando, siempre ha sido ganar-ganar. Pero claro, como toda potencia, siempre va a ganar más China. ¿Crees que sería diferente o la historia te ha demostrado que es diferente con el caso de los Estados Unidos? ¿Tú que ahora crees que la solución aquí es sacar a los negocios, sacar a todos los chinos de Panamá? Lo que convertiría esto en una xenofobia impresionante por el obsesivo deseo y desesperada situación que vive Donald Trump y su gobierno al notar evidentemente de que la decadencia de los Estados Unidos comercialmente hablando es evidente. Señores, Estados Unidos está reconociendo con su gobierno de que ha perdido la pulsada con China. Quiere sacar a China y quiere tener esta guerra comercial con China con la única intención de volver a recuperar la hegemonía mundial. Donald Trump está demostrando que China está arriba de Estados Unidos y en su desesperación quiere cortar todos los canales de crecimiento y desarrollo comercial de China, que está acaparando Latinoamérica y el mundo entero. China ha tomado ventaja a nivel global y la desesperación de Trump es evidente. Como los puertos, que no de ahora, los puertos cuando Trump era presidente, estaban PPC, estaba Panama Ports Company, esta empresa afiliada subsidiaria de Taiwán, es evidente, en Estados Unidos, perdón, de Hong Kong, es evidente que comercialmente hablando no le conviene al gobierno de los Estados Unidos el crecimiento y desarrollo de estas empresas. Entonces este señor habla de una manera demasiado arrogante, prepotente y ofensiva cuando dice que en 24 horas vinieron a patear traseros en Panamá. Claro, él habla así porque él sabe que Panamá no tiene cómo defenderse ante una invasión militar. Él sabe perfectamente que Panamá no tiene la respuesta ni siquiera de militar, armamentista, ni nuclear que tiene los Estados Unidos como potencia. Qué rico es y qué común es que Estados Unidos venga y pisotee a los países más chicos, pero ¿por qué no le dice lo mismo a Putin? ¿Por qué no se le enfrenta de tú a Xi Jinping en un campo de batalla? No. Entonces, venir con esta prepotencia, esta arrogancia de este tipo a decir que vinieron a patear traseros en Panamá en 24 horas, quitaron un presidente y pusieron otro. Claro, porque Panamá no tiene cómo hacerle frente a esta potencia mundial. Es como el bravucón en la escuela que llega y patea y insulta, ofende y maltrata a los más pequeños, pero cuando se va a enfrentar a uno de su tamaño, se echa para atrás y se cuequea. Así de simple. Parece increíble, pero Mulino está pagando $200,000 mensuales a un tipo que está cuadrado con Trump. Lo que es peor, con tantas necesidades el gobierno despilfarra el chen-chen en esto, a pesar de que tenemos las escuelas destruidas y las calles hechas leña. Mira este video. David Urban, el cabildero de Mulino en Washington, BGR Group. Información de Bloomberg Government. Panamá contrata a firma de lobby vinculada al Partido Republicano mientras Trump promete retomar el canal. David Urban de BGR, voluntario de la campaña de Trump, trabaja en la cuenta. Gobierno del país pagará más de $200,000 al mes.
Increíble, esta noticia es muy increíble. Y que de ser cierto, wow, no sé por dónde anda la cabeza de nuestro presidente, que en tan poco tiempo se nos ha venido el mundo encima en problemas a Panamá. Y más cuando vienen diputadas como esta, Alexandra Brenes, y dice lo siguiente. Es decir, que venga Trump, es decir, que vengan militares a Panamá, es decir, que van a haber panameños que vamos a salir a defender el canal y que adicional a esto van a haber muertos. Entonces yo creo que esto no es algo que el presidente puede resolver con una llamada. Es decir, que venga Trump, es decir, que vengan militares a Panamá, es decir, que van a haber panameños que vamos a salir a defender el canal y que adicional a esto van a haber muertos. Entonces yo creo que esto no es algo que el presidente puede resolver con una llamada. Con esa carita de yo no fui, con esa actitud y esa manera tan sutil de mandarnos a todos a la guerra, la honorable diputada Alexandra Brenes dice, vamos, ella es de vamos a salir a defender el canal y el pueblo pondrá a los muertos. Yo no sé qué pueblo lo va a poner Alexandra Brenes. No sé qué pueblo, porque este hijo de la cocinera pendejo no es. Allá los pendejos que se dejen comer ese cuento. Ya saben, muchachos, dice Zulay. Dice nuestra diputada de San Miguelito que va para la calle y que el pueblo ponga los muertos. Escuchen a mi tía. Me parece excelente, pero que vayan ella, Juan Diego, Irma, Gaitán, Lucho Diuk y Yarelis en primera fila. Eso es lo que pide Zulay. Que vayan estos diputados de vamos a defender el canal. Sí, vamos a defenderlo, ¿cómo no? Yo estoy bien relajado en mi casa viendo TV, me avisan cuando lo salven. Chicos, yo solo sé que mañana tenemos que madrugar a trabajar, a conseguir comida, porque todos tenemos familia que mantener. Con canal o sin canal, da igual. Debemos salir todos a trabajar cada día. Ahí está otro comentario. Los Motas, los Valladares, el Círculo pondrán el pecho. El canal que beneficia a los millonarios y cuyos puertos están manejando por los chinos. Te pregunto nuevamente, ¿tú crees que si Estados Unidos recupera los puertos, te va a beneficiar eso a ti? Y si los chinos lo están haciendo, ¿te beneficia eso a ti? O sea, como quiera, al pueblo no le toca nada. Y ahora que lo están administrando los panameños, ¿te beneficia eso a ti? ¿Qué le toca al pueblo? ¿Qué le toca al pueblo? Es la gran pregunta que nos hacemos todos los panameños. Y para cerrar este video, que está muy interesante, aquí tenemos a este señor, por aquí anda. Vamos a ver. Este es el señor de la Cámara de Comercio, creo. Aquí dice: el presidente de la Cámara de Comercio señala que los argumentos utilizados por el presidente de Estados Unidos, Trump, no son reales ni son válidos. Agrega que si su verdadera intención es tomar el control de Canadá, del canal de Panamá, va a tener que usar la fuerza. No hay manera que los panameños nos traten de quitar el canal de Panamá. Los panameños, si bien es cierto no tenemos un ejército, todos nosotros estoy seguro que nos vamos a parar de frente a asegurarnos de que el canal no nos lo quite nadie. El canal de Panamá es de los panameños y pertenecerá a los panameños para siempre. Esa es nuestra opinión. Y esa es la manera que tenemos de defenderlo. Bueno, yo no sé, yo quiero verlo a él ahí parado, al presidente de la Cámara de Comercio, yo quiero verlo a él ahí. El tema que nos ha planteado el señor Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, si bien es cierto, hay que tomarlo muy en serio. Los argumentos que él utiliza no los entendemos y voy a ser muy rápido. Él habla de 38,000 americanos muertos en el canal de Panamá. No murieron 38,000 personas en la construcción del canal de Panamá y bla, bla, bla. 300 americanos norteamericanos. Él habla que los navieros americanos pagan más flete. La Marina Mercante de Estados Unidos no es la más grande del mundo. Bla, bla, bla. Son europeas. Bla, bla, bla. Cuando los barcos de la Armada Americana pasan por el canal de Panamá, pagan la tarifa normal y tienen un pase expedito como todas las marinas de las armadas de los países. Y el tercer argumento es que el canal de Panamá lo manejan o lo corren los chinos.
el 98% de los colaboradores del Canal de Panamá son panameños. Pero es que él cree que somos tontos, que Trump es estúpido o qué. Ya está dicho y está más que establecido que lo que está controlando China obviamente no es la mano de obra ni los trabajadores del canal. Eso es estúpido. Donald Trump está hablando de que los puertos estratégicos del comercio están controlados por empresas que son chinas. Y el 2% adicional, que son extranjeros, no son chinos. Entonces, Claro que no, obvio. Él está diciendo puras estupideces. Ahí nos ve la cara de pendejo a todo, pero Trump de pendejo no tiene nada. Aquí el fondo es único y lo repito para ir finalizando mi video. Primero, que quiero verlo a él en primera fila. Segundo, que hay que recordar que China y Estados Unidos tienen una guerra comercial para la hegemonía global. Y aquí lo único que le importa a Donald Trump es que Estados Unidos vuelva a retomar la hegemonía global. Esto es lo más importante que hay que resaltar aquí, que hay que destacar aquí. La hegemonía es lo que busca controlar los Estados Unidos. Pero nuevamente, y repito nuevamente, aquí todo esto que se habla aquí es pura paja. Porque si él dice, no fueron 39 millones, no fueron 39,000, no. Hey, Trump puede decir la excusa que sea, cualquier pretexto para venir a Panamá, porque el fondo de todo es que él quiere retomar el control total comercial, porque Estados Unidos está en decadencia. Aquí hay mucha gente que dice que no, que Estados Unidos está bien. ¿Por qué el interés? ¿Cuál es el interés? El interés es porque Estados Unidos es un gobierno y una economía con un modelo en decadencia. Eso es todo. Esto es para que abra los ojos todas las personas que siguen comiendo de Papi USA, de que Papi USA es potencia. Papi USA es un país desesperado, es un país que está en decadencia. Entonces, obviamente, en esa decadencia, ellos quieren volver a recuperar la hegemonía. Y punto estratégico es en Groenlandia, para evitar que Rusia controle todo el Ártico. En Groenlandia, obviamente, esa es la estrategia para que Rusia no controle todavía y su comercio no esté controlando el Ártico. Él quiere Groenlandia y quiere Canadá por esas razones. Y Panamá para que China no mande su comercio por acá. Esto es todo. Eso es todo. Pero no, tú sigues viendo que el Papi USA, que Estados Unidos, que que nosotros tenemos que la soberanía, que el brother, esto es negocio. Esto es dinero. Aquí lo único que importa para esta gente es poder y dinero. You know,